Bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Bueno, hemos venido para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, hoy en la mañana estaba mirando esta plaquita de barro, la cual está pintadita con unos bellos colores para mí. Y me puse a pensar, si esta plaquita hablara y me dijera: ¿por qué me pintaste así? ¿O por qué me hiciste de esta manera? Yo solamente me quedaría cuadrado, ¿no? Diciendo, pues en primer lugar, ni puedes hablar ni tienes vida para que me preguntes. Bueno, ciertamente vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que nos dice en el libro de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, y voy al versículo 19 en adelante. Y dice, siguiendo con el mismo curso sobre destino, sobre elección, vamos por ahí. Y dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, hagan el favor de sentarse y vamos a seguir hablando sobre esta hermosa palabra de Dios dada a San Pablo, y que viene siendo bien compleja esta palabra para nosotros, para entenderla. De hecho, yo me he adentrado bastante sobre de esto y no puedo caminar muy lejos en mi pensamiento a lo que yo alcanzo a comprender en mis convicciones. Me quedo corto, como creo que también se quedan cortos los comentaristas, los eruditos de la Biblia, se quedan cortos. Podría mencionar nombres de eruditos de este siglo, del siglo pasado, y lo cierto es que todos nos quedamos cortos cuando hablamos sobre destinos, cuando hablamos sobre elección. Por eso el apóstol Pedro decía que el apóstol Pablo tiene muchos escritos, los cuales es muy difícil de comprender y que muchos malinterpretan. Pero no así para Dios y no fue así para Pablo, porque Dios le dio el entendimiento. Ciertamente estamos hablando sobre destino. Creo que nosotros no somos capaces de mirar más allá de lo que se nos ha permitido. No podemos. Lo cierto es que Pablo, hablando con los romanos, está queriéndoles hacerles entender cómo Dios ha dirigido la historia de Israel, cómo fue escogido, pero que al final el Señor solamente va a escoger a algunos y a otros no.
Ahora, aquí San Pablo está hablando sobre la masa de barro, que si le preguntan, ¿cómo se va a atrever? La vasijita de barro, ¿cómo se va a atrever? Decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso tiene potestad la masa de barro? Yo me acuerdo cuando hice esta placa, amasé con mis manos el barro. Y según yo creí, yo pinté estos colores. Simplemente me gustaron. Ahora, ¿qué acaso cada artista no tiene potestad sobre la obra que crea? Conti más Dios. Él tiene potestad absoluta y el pedacito de barro no tiene ninguna potestad ni derecho para inculpar a Dios por lo que hace. Ahora, entonces, ¿quiere decir que Dios manda al hombre a que peque? No, absolutamente que no. Porque en el libro de Santiago dice el Señor, por medio de Santiago, que Dios no tienta a nadie, sino es tentado por su propia concupiscencia, o sea, por la naturaleza caída del hombre. Es bastante complejo a veces entender esto. Y quiero meterme para ponerlos a pensar. Judas, cuando se ahorca, dice el apóstol Pedro, bueno, fue al lugar donde estaba destinado, al lugar donde pertenecía. Dicen los salmos, otro ocupará su lugar. Entonces ya estaba. Es bastante bien duro a veces de comprender. Por eso los grandes cristianos han batallado siempre en esto y dan sus puntos de vista. Pero es difícil de entender. Lo cierto que Dios no manda a nadie a que peque. Ahora, ¿quién hizo el vaso de honra y quién hizo el vaso de ira? ¿Quién lo hizo? Dios. Los hizo. Pero le dijo al maldito que peque. No le dijo. Va en contra de la naturaleza de Dios porque Él es justo, Él es santo. Cuando nacen nuestros primeros padres, nace Abel, nace Caín. ¿Acaso Dios le dijo a Caín, mata a Abel? No le dijo. Abel fue justo. ¿Quién hizo esas dos vasijas? Las hizo Dios. Pero no le dio licencia a Caín para pecar. Siempre el que pregunta, siempre el que tiene dudas y el que quiere inculpar a Dios es porque quiere tapar su pecado. Porque eso no saldrá de la boca de alguien que ama a Dios. Porque el que ama a Dios está abiertamente dispuesto a recibir lo que venga de Dios, sea lo que sea, porque tiene confianza plena en Él. Ciertamente. Ojalá vayan entendiendo. Quiero ir diciendo claramente, con palabras que se entiendan, para no dejar lugar a dudas. Y lo que no entiendan, no se preocupen. Indaguen después. Indaguen. Y si encuentran, qué bueno. Y si no encuentran, pues un día van a encontrar. Si no, un día van a mirar. Lo cierto que todo esto, en todo esto que estoy predicando, no tiene que ver aquí perdición o salvación. Si entiendes bien, si no entiendes no es que te vas a perder. O si entiendes es que te vas a salvar. No, esto. Si están entendiendo. Es para ilustrarnos mejor y para poder comprender el plan de Dios.
y para poder acomodar muchos cabos sueltos en nuestros pensamientos, no en Dios, porque Él es completo. Lo cierto que aquí dice la Santa Escritura, de acuerdo a San Pablo, dice que el alfarero tiene potestad sobre la masa, sobre el barro. Por supuesto que sí. Y dice que Dios quiso mostrar su misericordia. Dice, y queriendo mostrar su ira, dice en el versículo 22, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo cierto es que nuestro Dios soportó con grande paciencia a Israel, porque Israel fue pecador empedernido. Soportó con grande paciencia como soportó a Faraón. Soportó. ¿Por qué? Porque Dios deseaba el arrepentimiento. Pero como el corazón fue terco, entonces lo que hizo Dios fue abandonarlos. Y cuando viene el abandono de Dios, los hombres caen en lo peor. Pero cada quien se lo buscó. Cada quien se lo buscó. Van a decir, el pastor Francisco se está contradiciendo. No, no me contradigo. Estoy diciendo los puntos de vista que están aquí escritos. Aquí estoy dando mis puntos de vista tocante a lo que está escrito. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que viva. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué no dice el Evangelio? Que por boca del mismo Jesús, porque tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, si leemos en Romanos 2:4, en Romanos 2:4 nos dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo cierto que Dios soportó a los vasos de ira con el fin de que se arrepintieran, pero no hubo respuesta. El Señor retira de ellos toda influencia divina para que puedan caer en lo que quieren, porque así fue lo que deseó su corazón. Por eso dicen en los primeros capítulos del libro de San Pablo de los Romanos, como no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, Dios los abandonó a su desvarío. Hicieron lo que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque fueron abandonados por Dios. Entonces nadie puede inculpar a Dios. Nadie puede inculpar a Dios. Sino el hombre recibe de acuerdo a donde pone su mano. De acuerdo a donde busca, es lo que encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todo esto Pablo les está hablando con un dolor en el corazón. Porque le está hablando a los romanos, pero está hablando también aquí de que el pueblo de Israel fue elegido, pero no todos van a entrar. Y leo enseguidita. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente.
También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Señor, que no puede hacer la masa de barro, cambiarla y tener misericordia para algunos, como lo tuvo para con nosotros, que era una masa rebelde, tiene poder, mis hermanos, para todo el Señor. ¿Y quién le puede inculpar? ¿Quién puede decirle eres arbitrario? No. Dios es justo en sus actos. Dios es justo en sus actos. A través de las Escrituras escuchamos sobre elección, pero escuchamos también, mis hermanos, sobre la oportunidad que Dios le da a todo el hombre para que venga a Él. Hay puntos muy oscuros los cuales no entendemos. Y a veces mejor paramos, porque a veces no podemos ver más allá. Así como los astronautas con sus grandes telescopios alcanzan a mirar hasta ciertas galaxias, miles y miles de galaxias, alcanzan a ver hasta cierto punto, pero su telescopio tan potente que tienen no alcanza a distinguir más allá. Más allá. Está oscuro, ya no ve nada. Así es para nosotros. Se nos ha mostrado bastante, pero no podemos verlo todo, porque somos hombres. Créanlo, me he adentrado a mirar, pero todos caemos cortos ante el Señor. Lo cierto que el apóstol San Pablo está diciendo que el Señor puede hacer las cosas nuevas. Porque tanto Isaías como Jeremías, como el profeta Oseas, hablan de la masa de barro. Porque el pueblo se enojaba y decía: ¿acaso nos ve Él? ¿Acaso Él ha entendido? Dice por allá en Isaías 29, 16 por allá. ¿Acaso Él nos ve? ¿Acaso Él nos entendió? Y dice: pues yo los hice. Pero no nos hizo para que pequemos. Nos hizo para que vivamos. Ese es el mensaje del Señor, que nos creó con justicia, nos creó, es un Dios bueno, un Dios de justicia, pero que solamente aquel que responde al llamamiento, solamente aquel viene a ser salvo. Porque enseguidita sigue diciendo, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué tremendo, mis hermanos. Si no hubiera descendencia, lo cierto que el Señor puede sacar de la nada lo que Él quiere. Y fue lo que hizo, mis hermanos, que nos bendijo. El punto de San Pablo es darle a entender a los romanos de que Dios es el que elecciona, es el que llama, es el del llamamiento, y que Él puede hacer lo que Él quiera, Él puede hacerlo. Pero nadie lo puede inculpar a Dios de ser injusto, porque Dios no es injusto. Lo cierto es que el destino del hombre está en las manos de Dios. Sea bueno o sea malo, no me malentiendan. Déjenme les digo. Porque en primer lugar, si vivimos una vida recta, y hasta aquí llegamos, hasta cierto punto llegamos, hasta ahí Dios permitió que vivamos. Ahí terminó, ahí ya, ahí fue, hasta ahí llegó nuestro destino, hasta ahí. El pecador, el empedernido, no tiene derecho para decir: me voy a morir la semana que viene, voy a llegar hasta tal punto el año que viene. No puede decirlo. Que puede meterse en camisas de 11 varas, como decíamos en México, y puede buscar su destrucción.
Pero no termina él con el destino en cierta manera, sino porque dice la Santa Escritura que si un pajarito cae al suelo, Dios se da cuenta. Entonces, Dios es el que permite que mueras o que no mueras. Entonces Dios tiene el control sobre todo. Él ha hecho el grande libro de la vida. Lo ha hecho. Nosotros que vamos, como somos como unos niños a veces, yo me comparo a veces que le doy la vuelta a la página del libro del Señor y alcanzo a mirar lo que alcanzo a mirar. Y si hay otro cristiano en el otro vecindario, alcanza a mirar lo que alcanza a mirar. Y así sucesivamente, donde viva todo cristiano en el mundo entero, le doy vuelta a la hoja y estamos en la misma página. Y miramos lo que hay. Las vasijas de honra y las vasijas de ira. Pero no sabemos lo que hay en la otra página. No sabemos. No sabemos lo que hay. Lo que nos depara en la otra página. Pero Dios sí lo sabe. Porque Dios es el que lleva el curso de la historia. Es el poderoso. Es el todopoderoso. Entonces a nosotros, ¿qué nos toca hacer ante todo esto? Solamente vivir en rectitud y en justicia ante el gran llamamiento que se nos ha hecho. Ante el gran llamamiento de habernos salvado. Después de haber sido una masa rebelde, un barro rebelde, el Señor formó un nuevo pueblo. Aún de Israel solamente un remanente entraría. Qué hermoso al mirar todo esto. Nos habla de un amor inquebrantable que tiene Dios. Y eso me da seguridad, porque miro la soberanía de un Dios grande, un Dios omnipotente, un Dios que nos lleva adelante, un Dios en el que espero, mis hermanos, grandes cosas, un Dios que me enseña la misericordia, un Dios que me enseña la firmeza. Es tremendo todo esto, mis hermanos, lo que estamos oyendo. Es tremendo. Por eso San Pablo, aún con el dolor de su corazón, porque Israel había escogido, por decirlo así, los judíos, no todos, pero la mayoría, matar a Cristo. Pero San Pablo mira que a la vez es temporal su endurecimiento, porque al final muchos van a entrar. Dios encerró a toda la humanidad como Él quiso, para hacer misericordia de todos. Por eso tú que has escuchado el llamamiento del Señor, métete más y más. Métete más y más. Y desea ser moldeado que te moldee el Señor. Entre más y más que te moldee. Entre más y más. Como aquel cantito que cantamos, ¿se acuerdan? Y que cantan en el mundo entero. Señor, yo quiero ser como el vaso, ¿verdad? El barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Porque quiero ser un vaso nuevo. Tenemos que pedirle al Señor. Y el Señor, que es tan maravilloso, podrá ser una belleza entre más y más. Una belleza de ti. Una belleza grande. Yo con mis manos formé esto y para mí es bello. No les dije lo que era, ¿verdad? Bueno, representa aquí a un burro y María arriba de él y José aquí con el bastón, camino de Nazaret a Belén. Eso fue lo que pinté y me encantó. Me encantó. Y yo, como dueño de este pedazo de barro, lo puedo mantener cuidándolo, que no se craquee, que no se quiebre el esmalte.
Pero si lo descuido, si se descuida la pieza, va a tener otro aspecto. Dios es justo, mis hermanos. Los que nos hemos arrepentido de acuerdo al llamamiento de Dios y que hemos gustado la vida, hermanos, vivimos una vida recta. Una vida recta. El que no ha buscado todavía del Señor está como el barrito, las piezas que tengo en mi casa y están afuera en la intemperie y están todo quebradito. Se le despegó el esmalte junto con el barro. ¿Por qué? Porque así como a la intemperie se daña el barro, se daña el diseño, así el hombre sin Dios se daña. Y si eso es lo que busca el hombre, Dios le abandona y queda a merced del pecado. Por eso le animo a cada uno, el que me escucha y me oye, que sean reverentes al llamado de Dios, porque Dios no quiere tu destrucción, sino quiere que vivas la vida eterna. Porque Dios aguantó con paciencia a esos vasos de ira, los aguantó con paciencia con el fin de que se arrepintieran. Porque es tan justo Dios y tan bueno, tan benévolo, porque si no, hubiera destruido inmediatamente la primera vez que pecó Faraón. Hubiera destruido inmediatamente también al pueblo de Israel, que fue muy cabezón. Nos hubiera destruido a nosotros porque éramos tercos, empedernidos en el pecado. Nos hubiera destruido. Pero Dios, en su paciencia, queriendo mostrar su gloria y su misericordia, Él encerró todo, a toda la humanidad, por decirlo así, en un círculo grande, para Él hacer misericordia de quien Él quiere. Pero el llamamiento es para todos. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. El llamamiento es para todos. La semana que viene voy a dar un sermón sobre lo que creía Calvino, los calvinistas, y sobre los armenians. Voy a hablar sobre eso, porque San Pablo como que habla entre los dos. Como que habla entre los dos. Es algo muy complejo a veces de comprender. Pero para el que está en el Señor, mis hermanos, no hay nada oscuro. Y si no lo entendemos, comprendemos a Dios. Y no lo cuestionamos. Porque el pedazo de barro no puede cuestionar a Dios. Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y quiero pedir a todo aquel que todavía no entrega su vida a Cristo, que quiero decirle, hoy es el momento. No cuestiones, no preguntes, porque no hay derecho a preguntar. Más bien, ven y obedece al llamamiento del Señor que te está ofreciendo vida. Que te está ofreciendo vida. Y darás, Señor, paz a tu corazón, paz a tus grandes conjeturas, a todo lo que no comprendes y que tal vez estás luchando y no le hayas comienzo ni final. Y ni vas a poder encontrar el comienzo hasta que no abras tu corazón a Cristo, porque Él es el principio y Él es el fin. Es el que existe, el que es el Todopoderoso. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de todo corazón, de todos tus pecados. Recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y serás perdonado de todos tus pecados. De todos tus pecados. Después busca que se te bautice. Busca que oren por ti a la vez, para que recibas el Espíritu Santo y vivas una vida recta. Y haciendo caso de ese llamamiento, vengas a ser una vasija de misericordia. Una vasija de honra. Misericordia por Dios.
Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, y les pido que por favor bajen un momento sus cabezas donde se encuentran y le doy gracias a mi Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, sabemos, Señor, que tú creaste ambas vasijas, Señor, las de honra y las de ira, Padre mío, pero no le diste licencia al hombre de pecar. Entonces nadie te puede inculpar, Padre mío, ni llamarte injusto. Porque al contrario, tú has tenido paciencia, Padre mío. Si no hubieras terminado con nosotros en un instante, Señor. Pero a ti te encantó tu obra, con vívidos colores, Señor. A ti te encantó tu libro, tu historia, todo lo que hiciste, Padre mío. Te ha encantado todo, Señor. Y gracias, mi Rey mío. Gracias, Señor. Porque esperamos ver el final, Padre mío, el final glorioso de lo que hay en ese libro, Padre Santísimo. Te amo y te bendigo. Bendice a tu iglesia en toda la tierra, Padre mío. Que no cuestiones, Señor, que no te cuestione, sino más bien, Señor, que confíe cada uno en ti, Señor, de que tú eres justo, que tú no le vas a hacer mal, Padre mío, porque tanto bien que nos has hecho, Padre mío, el cual nos lleva a decirte que te amamos, Padre mío. Te amo y te bendigo y encomiendo a ti, toda tu iglesia y al que no te conoce. Y todo lo va a pedir en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Aleluya.